Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy día tenemos un lindo programa para usted. No se lo pierda. Hola amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias. Este es nuestro consultorio con el cirujano plástico. Hoy día tenemos el gran placer de presentar a mi buen amigo, el doctor César Calderón, cirujano plástico de amplia experiencia. Gracias también por la invitación. No, gracias a ti más bien por venir. Hoy día vamos a hablar de un tema que alguna vez hemos discutido, pero que tiene que ver con el perfilamiento facial, perfilamiento del rostro. Señora, ¿no le ha pasado a usted alguna vez que cuando se mira al espejo usted se ve de una manera, pero cuando le toman una foto y le toman una foto de perfil, nota, por ejemplo, que su papada es más grande de lo que usted suponía, que su mentón de repente está apuntando para otro lado, que su nariz quizás está un poquito más respingada o caída, o que incluso hay un tema que tiene que ver con la armonía del rostro? El perfilamiento es tratar de mirar a la persona de perfil, adaptar eso a su estética, ¿no? A su armonía. Pero a mí me ha pasado, te digo, Cecita, hace poco he subido de peso, estoy bajando, conste como me comprometí con las personas, he bajado 4 kilos, ya está bien, pero el otro día, cuando me vi en una de perfil, me vi una papada que no me imaginaba que era mía. No sucede cuando te ves de frente. ¿Hay alguna forma de esto que se dice? ¿Qué cosa es el perfilamiento de rostro? El cirujano plástico, ¿cómo lo ve? A ver, es muy bueno, qué bueno que has terminado en ese tipo de explicación, porque yo a mis pacientes siempre les recomiendo, para que uno se vea bien de perfil, no solamente necesita del cirujano plástico, sino también tenemos que tener, hay que bajar de peso. Hay que mantenerse delgado para que el perfil se vea adecuado, bonito. Porque muchas veces, por más cirugía que nosotros hagamos, nosotros tenemos grasa no solamente localizada debajo de la piel de la papada, sino por dentro de nuestra estructura. Ajá. Entonces, estos tejidos se llenan de grasa y obviamente el peso hace caer. Y nosotros como cirujanos solamente trabajamos la parte superficial, hacemos la lipo de papada en la región debajo de la piel, la grasa Superficial, en la grasa que está debajo de la piel, o podemos hacer la resección hay una grasa un poco más profunda debajo del platisma, ¿no? Que en esos casos es un poco más complicado, pero en algunos pacientes podemos hacerlo. Entonces es importante el bajar de peso para que haya un perfilamiento adecuado. Ahora, cuando hablamos de perfilamiento, tenemos que ver varias estructuras, ¿no? Anatómicas para poder trabajarla, desde la frente, la nariz, el labio superior y el mentón, porque hay pacientes que pueden tener una retracción del maxilar, hay que hacer una cirugía de maxilar, un adelantamiento, o pueden tener una hipoplasia mentoniana, tenemos que hacer un aumento del mentón, ya sea con prótesis o con un adelanto óseo. De repente tienen papada, caída de la piel, y realmente hay que hacer una liposucción, y en personas mayores quizá de repente hacer un lifting facial, que también ayuda a perfilar el cuello. Eso de personas mayores, ¿hay más o menos un límite de edad? Porque, hay personas a las cuales les conviene eventualmente hacer algo más completo que un perfilamiento. Exactamente, mira, es común que pacientes de 60 años a veces se van a mi consultorio a pedirme una liposucción de papada. Claro. Entonces, un paciente de 60 años obviamente lo que tiene es flacidez de piel en primer lugar, más que la grasa debajo de la piel. De acuerdo. Y la gran mayoría son delgados. Entonces yo sacándole la grasa no voy a hacer nada. Definitivamente tengo que hacer una cervicoplastia o un lifting facial, tanto un mini lifting quizá, si es que es una persona un poco más joven. Entonces, para poder perfilar y meter un poquito es una mentoniana y que se vea más perfilada la paciente. Entonces, eso es muy frecuente, ¿no? Sin embargo, en pacientes, por ejemplo, que son menores de 30 años, si a ellos les va muy bien la liposucción de papada, ¿no? El tratamiento de la liposucción de papada, ya sea con láser, sin láser, para mejorar la grasa submentoniana. ¿No queda suelta la piel después? Cuando el paciente es joven, no, porque tiene capacidad de retracción. La piel es elástica en el paciente. Y además se puede usar el láser también. Y el láser también te ayuda, pero te ayuda a jalar un poquito. Entonces, en paciente joven,
un paciente que está entre 18 y 30 años, una liposucción de papada no solamente va a sacar la grasa de la región submentoniana, sino también va a hacer que haya una retracción ya sea por el láser que pasas o ya sea por acción mecánica de la cánula que estás pasando. Entonces, De acuerdo. y la elasticidad que traen estos pacientes va adecuadamente, ¿no? Otra cosa, no todos podemos tener el mismo perfil. Es evidente. Ahí es donde tiene que haber una percepción del arte de la cirugía. O sea, acá no todos tenemos la misma nariz, no todos tenemos el mismo labio, no todos tenemos el mismo mentón. Entonces, cuando construimos un perfil, tenemos que explicarle al paciente los alcances que va a tener esa reconstrucción o ese cambio de perfil positivo, vamos a decir. Claro, en primer lugar nosotros tenemos ya las medidas estéticas de cómo es el perfil perfecto, ¿no? Por ejemplo, el ángulo casi de 90 grados que puede haber entre el mentón y el cuello. Eso ya está establecido. Establecido, entonces nosotros tenemos que tener una tendencia. Ahora, ¿cómo viene también el paciente? Hay pacientes que uno puede hacer ese tipo de cambio, pero hay pacientes que lamentablemente tendría que someterse a cirugías un poco más invasivas para hacer ese tipo de cambio, ¿no? Y a veces algunos cirujanos no manejan ese tipo de técnicas, simplemente proponen lo que saben hacer y el paciente tiene que aceptar ese tipo de procedimientos. Entonces nosotros tenemos las medidas adecuadas de cuánto tiene que ir el labio respecto al mentón, de cuánto tiene que estar el mentón respecto a la nariz. Ya todas esas medidas las tenemos y aparte nuestra experiencia y nuestro sentido de la estética también nos hace ver cómo tiene que ser un perfil adecuado y a cuánto puede llegar cada paciente. Es que, amigos, hay que entender que muchas veces el cirujano plástico llega a ser un escultor. Hay arte. Ese arte en personas vivas, en tejido que sangra, en tejido vivo y además respetando una anatomía que es importantísimo. O sea, por eso se necesita no solo la experiencia, sino la preparación, el manejo y, por supuesto, que usted como paciente esté muy atenta de en manos de quién se está poniendo. Claro, justamente lo que acaba de decir, yo últimamente he estado diciéndole a mis pacientes. Los pacientes tienen que entender que nosotros como cirujanos plásticos trabajamos tejidos vivos. O sea, este no es un tejido inerte en el cual yo puedo tener la libertad de hacer cualquier cosa. Porque este tejido vivo tenemos que respetar su irrigación, su vascularidad, su inervación. O sea, tenemos que saber anatomía para respetar y no es tan simple como cortar, hacer como si fuera un material inerte. Este es un material vivo en lo cual nosotros tenemos que esculpir a un material vivo, a un tejido vivo. Pues no es material, a un tejido vivo de un ser humano, lo cual complica aún más y obviamente necesita de mayor preparación, de mayor dedicación, de mayor estudio y obviamente de mucha paciencia de parte del paciente. César, lo que acaba de decir es algo que siempre he creído yo. O sea, el cirujano plástico es un artista. ¿Ya? Es un artista que tiene la experiencia y tiene en sus manos no solo la salud, la estética, sino la vida de un paciente que debe conocer todos los pros y contras en un consentimiento informado y en una entrevista previa donde se vean las posibilidades que pueden haber de todo tipo. Y eso es algo que siempre me has recomendado y siempre me has dicho, claro, ese espacio que uno tiene. Es importante lo que acaba de decir en el sentido de que los pacientes deben saber de que cuando tú te entregas para hacerte un lunar, estás entregando tu cuerpo al cirujano, porque entonces el cirujano tiene que ver el entorno total de lo que representa el ser humano, no solamente me voy a dedicar al lunar, sino digamos a la oreja, a la nariz. Entonces tú te sometes a una cirugía con un cirujano, tú dejas en mano todo tu cuerpo, claro, para que él se dedique a la oreja, pero él tiene que estar al cuidado de tu cuerpo total, ¿no? Eso es algo importantísimo y es algo que nosotros valoramos muchísimo, nosotros que somos cirujanos, y la verdad es que a veces la procesión va por dentro, sí. Pero la responsabilidad está ahí y eso también depende mucho de la confianza que pueda tener el paciente y de lo que se le puede haber dicho en una relación médico-paciente saludable. Necesito unas palabras finales nada más para nuestros amigos que nos están viendo. Quiero recomendarles siempre a nuestros pacientes de que en el primer lugar que tengan la paciencia del caso, en segundo lugar buscar un cirujano
adecuado, que tenga su registro nacional de especialista, que tenga la experiencia del caso, para tratar a las entidades a las cuales los pacientes desean, ¿no? Eso es lo más importante. Totalmente de acuerdo contigo, queridos amigos. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este bloque que he considerado muy especial porque es la base fundamental de toda relación médico-paciente. Es una especie de contrato que uno hace con el paciente donde se pone en juego el profesionalismo por un lado y la confianza del paciente por otro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias al doctor Calderón. Amigos, regresamos enseguida, siempre pensando por opinión. Muchísimas gracias. Hemos tenido un tema muy interesante. Estoy seguro que le va a encantar el siguiente. No se vaya. Hola amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro programa, donde estamos visitadísimos, además con una persona a la cual admiro muchísimo, gran conversador, una persona de prensa, pero además director de unos debates, de unas conversaciones que pueden ir desde los temas más superfluos y banales hasta los temas más complejos y difíciles de tratar. El día de hoy es nuestro consultorio audiológico. Tenemos la visita de don José María Salcedo. Doctor, querido Chema, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Qué tal? Y por supuesto. Muchas gracias por la invitación, acá estamos. Al contrario, gracias a usted, porque además nos viene a dar un testimonio muy especial. Conversando con nuestro buen amigo, el licenciado Luis Guillermo Verástegui de Audifone. Bienvenido. Gracias, Lucho. Vemos uno de esos casos de éxito. Casos de éxito con aquella persona que recibe por primera vez un adminículo pequeñito que, medicado e indicado por especialistas, luego de un examen audiológico llamado audiometría, utiliza audífonos medicados por primera vez y sin periodo de adaptación prácticamente. Como quien se compra un par de zapatos, me lo llevo puesto. Sí. Y eso fue. Es algo que Le digo que más que un par de zapatos, porque la primera puesta de muchos zapatos te duele. Ajá. Te duele acá, te duele el dedo y te duele todo. Yo salí del consultorio del licenciado Verástegui con los audífonos puestos a caminar a mi casa, porque yo camino. Entonces comencé a ver una serie de cosas raras. El sonido de los pasos, por ejemplo. Como, ¿quién es el que está caminando? Era yo. Me daba cuenta que yo hacía ruidos. Luego pasaban motores a mi lado, los automóviles que pasan por acá, por la avenida Javier Prado, etc. Eso fue en ese momento. O sea, no necesité en realidad mucha adaptación. Sí me tengo que adaptar a muchas cosas, porque, por ejemplo, gracias a los audífonos, escucho también mucha tontería que habla mucha gente. Entonces, ese es el problema que tengo, ¿no? Que me tengo que adaptar. Ahora escucha hasta las estupideces. Las estupideces son demasiado, estoy escuchando demasiada estupidez. Digo, ¿será un problema de los audífonos? ¿Están conectados con la estupidez solamente? Me voy donde el licenciado y le digo, mírame esto en la computadora. No me dice, es el audífono. La estupidez está afuera. Allá, gracias, señor. Gracias, señor. Así fue la cosa. A eso quería llegar porque justo me comentaba el licenciado Verástegui que efectivamente no es tan normal la situación de Chema, porque normalmente al comienzo se le dice al paciente que los utilice solo en casa hasta que se va adaptando. Coméntanos un poquito el por qué y qué es lo que te ha llamado la atención de este caso en particular. Sí, en efecto, hace ya 9 meses que 9 meses ya, ¿no? Fue llamado al consultorio, se le hizo los exámenes respectivos, todo, y más aún, a veces uno queda intimidado por la fama de don Chema, por su calidad de persona, por su intelecto, ¿no? Y el servir a una persona de tal nivel a veces es un poco intimidante.
No, esa es la verdad para cualquiera, ¿no? Y también exigente, porque siempre una persona como él tiene muchas exigencias extras adicionales a una persona común y corriente del público, ¿no? Pero resulta que le ponemos los audífonos y él simplemente fue caminando a su casa, dejó la etapa de adaptación, lo dejó de un lado y al día siguiente, cuando me entero de esto, me encuentro con él y realmente yo pensé que me iba a decir 1000 cosas, pero me dijo fabuloso, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es sorprendente en la adaptación de él que son muy pocos. De 100 habemos 3 o 4 que quedan en primera perfectamente bien. Ya que la audiometría, al ser un examen subjetivo, no es un examen que te va a dar la exactitud al 100% de la audición. Claro, o de ahí es donde uno tiene que levantar la manito en el momento que suene el beat, ¿no es cierto? Imagínate manejar más de 42.000 frecuencias de sonido a la vez y tratar de acomodar todos esos sonidos de diferentes pérdidas o niveles y que me quede al 100% bien de un momento a otro, pues es realmente admirable, ¿no? Y eso, pues, por supuesto, gracias a la tecnología y gracias también a que, bueno, cada vez hay más personas, porque nuestros estudios se realizan bastante exhaustivamente y somos muy delicados en cada detalle, ¿no? Pero lo normal, por supuesto, es que regresen en un promedio de 2 a 3 veces para recalibraciones, porque uno es una cosa los exámenes, los datos, y otra cosa lo que el paciente va a ir experimentando con el uso. Ha habido, tú los estás usando 24, o sea, lo estás usando casi todo el tiempo. Cuando duermo, no. Claro. Cuando duermo, no. Pero el resto del día los usas prácticamente todo el día. Todo el día. Todo el día. Esto funciona con unas pequeñas baterías. Voy a mostrarlo para que la gente vea el tamaño de esto. Algunos no se dan cuenta. Esto es el... Es una maravilla, pues. Este es el frejol. Este es un frejolito que me lo coloco acá. Cuando le pongo la batería nueva, suena una característica diciendo que está ya funcionando. Y cuando se va a terminar la batería suena otra musiquita. Son dos alarmas. Yo le llamo musiquitas, porque son musicales en realidad. Sobre todo cuando te lo pones el audífono. En la noche no, en la noche yo me lo saco, lo desconecto de la batería para que no se consuma la batería y me lo pongo, en cuanto me levanto, me lo pongo de nuevo. O sea que no he tenido ningún problema. Inclusive en un viaje aéreo, noté que se me habían perdido, me los habían robado. ¿Por qué? Porque esta cajita que es el estuche de los audífonos se me había caído del bolsillo. O alguien me lo había choreado, pensando que contenía un diamante. Diamante. A lo mejor pensaría, pero no, contenía esto. Con el auxilio de la, ¿cómo se llama? Hostess, se llama, del avión, y de como 15 pasajeros a los cuales comencé a gritar. Alguien se había choreado mis audífonos, lo encontré. Y entonces te vuelve la vida, porque ya te has anclado a esto. Esta es tu conexión con el mundo. Uno tiene diferentes pretextos para conectarse con el mundo. El sonido, por supuesto, es muy importante. Uno no es consciente del sonido hasta que falta el sonido. Tú se da cuenta que falta. Cuando te das cuenta de que falta el sonido, entonces es tu conexión con el mundo. Y por eso me generó una dependencia que me angustió en el avión. Y entonces, evidentemente, tuve que... Es impresionante porque como todo, se añora cuando falta. Sí, y es la angustia de la mayoría de pacientes que a veces se les llegan desesperados porque se les ha perdido el audífono, o lo mordió el perrito, o se lo partió, lo pisó, y vienen con esa angustia de decir, por favor, ayúdame, que no puedo estar sin los audífonos. Y la parte profesional ni que se diga, en la radio, es radio, absolutamente importante. Yo trabajo con audífonos de radio pues muchísimos años, desde el año 90 y tantos. Y en mi casa, en una época yo escuchaba mi computadora con audífonos, entonces eso es una cosa tremenda, ¿no? Esa de acuerdo. Entonces, hay para las personas que dan su testimonio, como usted los está dando ahora, un grupo especial de personas que van a ser los voceros
para transmitir vía oral todos estos cambios que ha generado en usted a las personas que pudieran haber estado sintiéndose como se sentía usted hace 9 meses. Claro que sí. Y por eso Audifón nos ha pedido, por favor, nombrarlo embajador de la audición en el Perú. Ah, caramba. Ahí está. ¿Ya? Y para que usted refiera a pacientes y se le puedan hacer a otras personas la audiometría y detectar a tiempo estos pacientes. Qué mejor testimonio que lo que nos acaba de decir. Sí, sí, él ya Muchas gracias, entra doctor, el muchas señor gracias. Chema Salcedo al exclusivo grupo de embajadores de la audición, de la sordera, con el fin de divulgar justamente la importancia y la Muy bien. necesidad de que nuestros habitantes se den cuenta a tiempo de que hay un problema auditivo y no esperar a última hora, ¿no? Cuando ya es bastante avanzado. Ojo que hay un problema de seguridad también. Cuando cruzas una calle y no escuchas... Sí. No sabes ni de dónde viene el claxon. Ese es el problema. Por supuesto. Yo me comencé a angustiar cuando yo notaba que cruzaba la calle y no escuchaba a los carros. Dije, un día me van a atropellar silenciosamente, sin ruido. Es un tema de seguridad, así como Ese es el necesitar anteojos y no tener los correctores, No ves. ves y no se ve, igual no escuchas, no sabes de dónde viene, ni siquiera hasta el ladrido de un perro no sabes de Ese qué es lado lo viene, peor, ¿no? que hay muchos ahora en la Ese es- calle. y eso es, hay que tener muchísimo cuidado, entonces no esperemos tanto. La idea es que con este ejemplo del maestro Chema, yo creo que estamos mucho más que servidos con Muchas usted, gracias. maestro, y además Muchas felicitaciones, enhorabuena. Mi seguido, doctor, muchas gracias. A usted. Felicidades, muchas Gracias, amigos, a ustedes. Nosotros seguimos con más de nuestro programa. Señora, regresamos en un ratito. Tome lápiz y papel porque tenemos cosas muy importantes para usted. Muy bien.